Hackmind University. Aprenderás a hackear ahora sí. De hoy, ¿ya? Los procesos recursivos dentro de lo que es programación son un elemento de programación bastante importante a la hora de razonar y abstraer soluciones a problemas. Muchas veces la recursión ha sido un instrumento muy importante en solución de problemas realmente complejos, ¿no? Haciendo uso de su estrategia divide para vencer en la mayoría de los casos del uso de este elemento de programación. La recursividad, por su naturaleza, se puede dividir o se puede subclasificar de acuerdo a la forma en que nosotros escribimos este elemento y el proceso. Pueden existir recursiones de primer orden, que se llaman, que son aquellas que tienen una recursividad directa, las mismas que pueden ser lineales o no lineales, y eso también ya se ha aprendido en cursos pasados. Un ejemplo muy clásico de una recursividad directa lineal es el factorial, en el que prácticamente se tiene una llamada al proceso recursivo. Y un ejemplo muy probablemente muy común en lo que es la recursividad de segundo orden viene a ser el Fibonacci, y ese no tiene una complejidad lineal, más bien tiene una complejidad no lineal. Por otro lado, tenemos aquellos problemas que se resuelven con recursividad, haciendo división del espectro de los datos o del tamaño de la entrada que se tiene que razonar sin pérdida de información. Entre ellos están los algoritmos como por ejemplo la búsqueda binaria, por un lado, pero más propiamente están el merge sort, el quick sort, que son realmente ejemplos icónicos de este principio de divide para vencer. Entonces, dependiendo del tipo de recursión que tenemos, se puede utilizar métodos que sean adecuados, no son los únicos los que tengo acá, para poder encontrar los tiempos de ejecución o complejidades de un algoritmo recursivo. Bueno, el más simple, que se puede utilizar incluso para demostrar es el método de sustitución. Y uno que es bastante famoso dentro de lo que es análisis de eficiencia en recursividad es el famoso teorema maestro. Entonces vamos a empezar viendo el primer método, que es el método de sustitución, el que básicamente consiste en reemplazar las llamadas recursivas a la hora de medir la complejidad de un proceso recursivo por sus tiempos de ejecución. Entonces, más o menos, ¿no es cierto?, la recursiva de un proceso, más o menos es así, ¿no? Si yo quiero hacer o resolver un proceso para un dato de entrada n, esta solución se basa en resolver el mismo proceso, pero para una entrada n', que de acuerdo a las normas de correctitud de la recursividad, este n' tiene que ser un tamaño de entrada menos complejo que n, y tiene que respetar una regla sistemática de reducción, le llamaremos entre comillas, que a su vez tiene que ir progresando hacia el caso básico. Entonces, lo único que yo estoy agarrando aquí es la parte recursiva de la definición.
siempre el entendido de que todo proceso recursivo tiene que tener bien definida la parte de la definición en la cual no hace uso de la recursión. Es decir, también tiene que tener bien definido el caso básico. Y por supuesto, la tercera regla que es importante para la definición de la correctitud de un proceso recursivo es la famosa regla del diseño, que debido a esta relación que tenemos, te dice que esta solución es correcta si solamente si esta solución es correcta. Bueno, considerando todas esas propiedades o cuidados que tenemos que tener a la hora de desarrollar un proceso recursivo, se dice que el tiempo de ejecución de este proceso recursivo básicamente va a ser equivalente al tiempo de ejecución del proceso, del mismo proceso, pero para otro tamaño de entrada. Perdón, esa básicamente es la regla de sustitución, que te va definiendo tiempos de ejecución en términos de lo que va encontrando, ¿cierto? No hay mucha diferencia con lo que hacíamos. Bien, entonces, vamos a agarrar una recursión de primer orden lineal, que vendrían a ser más o menos estas recursiones que tenemos acá, en la cual nosotros tenemos que nuestro proceso depende, nuestro proceso recursivo depende exactamente de una llamada, le llamaremos recursiva al proceso, al mismo proceso. Y la forma en que ustedes van a ir reduciendo los casos de entrada en los procesos recursivos siempre tiene una tendencia que es aritmética de suma y o resta. Entonces, probablemente, si nosotros tenemos nuestro caso básico que es menor o igual a 1, entonces probablemente la forma de reducir los casos de entrada a este proceso recursivo van a ser con una resta. Entonces esto me permite cumplir la famosa regla del progreso, que estos cambios de entradas en las distintas llamadas recursivas siempre van a buscar el caso básico. Entonces, en general, un proceso recursivo de primer orden lineal se ve más o menos así, ¿ya? Y tiene que definir una parte en la cual resolver el problema no hace uso del mismo proceso, y le vamos a llamar que esto es un conjunto de instrucciones, una instrucción X, ¿de acuerdo? Y para poder hacer la parte recursiva, además de la llamada, bueno, usualmente se adiciona o se puede añadir, ¿no?, alguna otra funcionalidad extra que no tiene que ver con este proceso al cual le vamos a denominar I. Si es que tiene esa forma general, digamos, más o menos, entonces el proceso que se va a tener acá, el tiempo de ejecución, va a ser un costo 1, o por un lado, si es que n es menor o igual a 1, y por otro lado va a ser el tiempo de ejecución del proceso para un tamaño de entrada n-1, más un costo 2, que le asociamos a lo que se hace acá, ¿de acuerdo? Entonces va a depender de cuán complicado es hacer acá para que este C2 sea despreciable o no. Usualmente este C1 y este C2 suelen ser procesos o costos que suelen estar acotados promedialmente por una función constante. Entonces, a ver, vamos a ver cómo funciona esto en el método de sustitución.
Y la idea es hacer lo siguiente. A ver, vamos a trabajar y vamos a entender este método y vamos a sacar algunas relaciones, ¿de acuerdo? Respecto a estas formas o a estos modelos generales de recursividad. En el caso de este algoritmo que habíamos dicho que es de primer orden lineal, más o menos vendría así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el tiempo de ejecución que va a ir algo así. Dice, el tiempo de ejecución para este proceso, no voy a agarrar el proceso por fines de espacio, vamos a asumir que es el tiempo de ejecución del proceso en cuestión. Para un tamaño de entrada n, fíjense, es igual. Nos vamos a ir con la parte recursiva. Dice que es al tiempo de ejecución de ese proceso para un tamaño de entrada n-1, más dice un costo, algún costo usualmente positivo, ¿ya? Para realizar algún extra aparte de este proceso. Pero a su vez, fíjense, este proceso, nosotros sabemos por recursividad que va a ser equivalente al tiempo de ejecución de este dato de entrada, de este tamaño de entrada n-1, menos 1, lo cual me daría n-2 más el costo asociado 2. ¿Ya? Y a su vez, este tiempo de ejecución, ¿a qué es igual? Dice, es igual al tiempo de ejecución para este tamaño de entrada menos 1. Entonces, este sería n-3 más C2. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Fíjense, a su vez se sustituye por el tiempo de ejecución, que significa ejecutar ese proceso para este tamaño de entrada. Entonces eso es la entrada menos 1, n-3 menos 1, esto me da n-4, y a eso le pegamos este valor que representa el peso de hacer trabajos extras. Esto se va a ir haciendo así varias veces, ¿cierto? ¿Hasta qué momento vamos a hacer esto? Hasta que algún momento tarde o temprano, por la regla del progreso, nosotros lleguemos a hacer esto. Le digamos a n, le vamos a restar n-1, ¿cierto? Eso, más C2. Algún momento vamos a llegar a esto. Si nosotros hacemos reemplazo de fíjense, resulta ser el tiempo de ejecución para un tamaño de entrada 1. Entonces, el tiempo de ejecución para un tamaño de entrada 1 va a ser C1. Por lo tanto, t de n menos n-1, ya es C1. ¿Correcto? Y luego por sustitución se va calculando el tiempo de ejecución. Entonces vamos a ir de subida aquí y decimos que esto sería equivalente a, ¿qué cosa? Agarrar fíjense acá arriba, sería equivalente a decir C1 más C2, ¿correcto? Esto ya sería C1 más C2, ¿correcto? Y vamos subiendo, ¿ya? En este caso, fíjense, vamos a ir encontrándonos acá. Si hacemos esto, ¿cuántos C2 se ejecutan aquí? Se va a ejecutar un C2, ¿correcto? Más la cantidad de C2 que se ejecute en TDN, más, dice, no sé cuántos C2 se ejecutan acá. Acá, fíjense, se va a ejecutar otro C2 más la cantidad de C2 que se ejecuten acá, que no sabemos cuánto es. Esto es igual a la cantidad C2
más la cantidad de C2 que se ejecuten aquí. Esto es igual a C2, fíjense, más la cantidad de C2 que se ejecuten acá. Entonces, cuando esto viene a ser 1, ¿ya? Cuando esto viene a ser 1, entonces ya no se ejecutan C2, ¿correcto? Se ejecuta C1. Nos fijaremos, cuando se reduce 1, un C2. Entonces acá, esto vendría a ser algo así. Fíjense, si reemplazamos y sustituimos, todas estas que me van a dar hasta aquí, fíjense, ¿cuántos C2 se habría ejecutado? Hubiera ejecutado 4 C2. Si agarramos C2 más, C2 más, C2 más, C2, ¿cuántas veces he hecho C2 en este rango de tiempo? 4 veces he hecho C2. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá abajo, que es lo que tenemos, fíjense, lo que yo tengo es toda esta línea de análisis. Hasta ahí abajo, hasta acá, ¿cuántos C2 habría ejecutado? Ya no son 4 C2, ¿correcto? ¿Cuántos C2 habría ejecutado? N menos 1 C2. ¿De acuerdo? Y a ese que tendríamos que pegarle, este C1 que nosotros tenemos de haber ejecutado esto. Listo. Este es el tiempo de ejecución de ese proceso, que es un proceso recursivo de primer orden y lineal. Ahora, vamos a tener harto cuidado con esto también. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de este proceso estaría más o menos por sustitución con esta función, ¿cierto? Ok, que esto se nos quede, ¿de acuerdo? Esta sería la función que identifica el tiempo de ejecución. Ahora, ¿de qué va a depender lineal, no lineal, este tiempo de ejecución? Va a depender de cómo es C1, C2. Ahí arriba en la transparencia dice, a ver, bajo la suposición de que C1 está acotado promedialmente por una función constante y C2, fíjense, está acotado promedialmente por 1, entonces, ¿cuál sería el tiempo de ejecución de este proceso recursivo? Demostrado por sustitución, vendría a ser a n menos 1 más 1, ¿correcto? Más o menos, despreciamos esto. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de este proceso sería lineal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende que este proceso de primer orden sea lineal? Va a depender mucho de cuánto es el valor que nosotros le achacamos a este. No tanto C1, es este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cosas o cuánto cuesta hacer este C2? Me va a determinar cuánto vale esta función. Por lo tanto, yo puedo decir, fíjense, en este caso, que la cota maximal y en realidad promedial de este algoritmo es n, que también es equivalente a la cota maximal de esta función. ¿De acuerdo? A ver, veamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ok, a ver, esta partecita vamos a borrar y vamos a ver. ¿Qué pasaría? Esto ya lo he copiado ahí abajo, ¿no es cierto? Vamos a agarrar otra y vamos a ver cómo funciona esta. Se puede volver en no lineal también esta, ¿ya? Y a ver, ¿qué pasaría si C1? Bueno, C1 siempre vamos a atender que su complejidad promedial sea constante. Pero ¿qué pasa si C2, fíjense, su complejidad promedial es n?
Entonces, ¿a qué sería equivalente este tiempo de ejecución? Bueno, el tiempo de ejecución para este proceso sería n-1, ¿cierto? Multiplicado por n más 1. Si hacemos operaciones, esto sería n al cuadrado menos n más 1. ¿Sí? Y si nosotros hacemos esto básicamente tiene complejidad maximal acotada en n al cuadrado. Esta clase de procesos, fíjense, son de primer orden, pero son no lineales. Entonces, mucho va a depender de qué es lo que hace este C2. ¿De acuerdo? Acá vamos a encerrar este otro casito. Bueno, ya está encerrado, ¿no? Que es N. A ver, ¿cuál es el otro caso? El otro caso vendría a ser cuando nosotros tenemos, fíjense, un tiempo de ejecución, esto no va a rayar, un tiempo de ejecución que está con estas medidas. Le digo, C1, fíjense, está acotado promedialmente por la función constante 1. Pero C2 puede estar acotado promedialmente por la función 1 sobre n. ¿Correcto? Eso es completamente válido. No estamos hablando del tiempo de ejecución del proceso, sino más bien de ¿ya? Si es que fuera así, entonces, fíjense, nosotros tenemos sustitución. Le digo n-1 por, vendría a ser 1, ¿cierto? Dividido entre n, más 1, ¿correcto? Y esto es equivalente a decirle n menos 1 sobre n más 1. Esto es a n menos 1 más n sobre n. Y esto sería equivalente a decirle 2n menos 1 sobre n. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense que sigue siendo un proceso, tiempo de ejecución del proceso. Vendría a ser, no lineal se llama, pero aquí tiene tropezones, ¿ya? Dentro de lo que es la ejecución del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esto probablemente, este proceso, fíjense, prácticamente estaría generalizando el factorial de n. ¿Correcto? Entonces, el factorial de n, por cómo es C1 y C2 en el factorial, vendría a ser más o menos esta cota. ¿Ya? El factorial tiene una complejidad lineal. ¿Alguna consulta? Bien, si no hay consultas, continúo borrando esto y nos vamos a la siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un proceso recursivo? Que usualmente a estos se les conoce también como procesos recursivos de segundo orden, cuando tenemos más de una llamada al proceso. ¿Ya? A ver, por sustitución, misma idea, ¿no es cierto? En este caso, el tiempo de ejecución va a ser a 2 veces el proceso para el tamaño de entrada n-1. ¿Ya? Y de la misma forma que hace rato, C2 sería el costo asociado a este proceso
y C1 sería el costo asociado a este proceso. Entonces, ¿cuánto es más o menos el tiempo de ejecución de estos procesos? Vamos a hacer adelante y vamos a utilizar método de sustitución y vamos a resolver, ¿de acuerdo? Cuando resolvamos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener algo así. Dice, nuestro proceso, siempre analizamos, ¿no? El recursivo. Nuestro proceso va a ser nuestro tiempo de ejecución del proceso n. Dice, va a ser a 2 veces el tiempo de ejecución del proceso para un tamaño de entrada n-1 más este proceso que es C2. ¿De acuerdo? Este, a su vez, fíjense, este de acá, es igual al tiempo a 2 veces el tiempo de ejecución de n-2, sumándole más C2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este hasta aquí, fíjense que podemos decir que este es 2 veces el tiempo de ejecución de n-2 más C2 más C2, ¿correcto? Por sustitución. Este, fíjense, a su vez es 2 elevado al cuadrado por el tiempo de ejecución de n-2 más 2 por C2 más C2. ¿De acuerdo? Eso sería. Entonces, este podemos seguir resolviendo y le digo esto es 2 elevado al cuadrado de n-2 más 3 C2, ¿cierto? Pero a su vez, aquí habíamos dicho, fíjense que este, a su vez, es igual a ¿cuánto? A 2 veces el tiempo de ejecución de n-3 más C2, ¿correcto? Entonces, este tiempo reemplazamos aquí. Por lo tanto, esto es equivalente a decir 2 al cuadrado por 2 el tiempo de ejecución de n-3, ¿sí? Más C2 más 3 C2. Y esto a su vez es equivalente a decir 2 elevado a la 3 por el tiempo de ejecución de n-3 más 2 elevado al cuadrado C2 más 3 C2. Si resolvemos, esto es equivalente a decir 2 a la 3 por el tiempo de ejecución de n-3 más 7 C2. ¿Cierto? Ahí. Y esto podemos seguir haciendo, fíjense, sustitución. ¿No es cierto? Algún momento, fíjense, tenemos que llegar a algo así. Que ese tiempo de ejecución va a ser 2t a la de n menos n-1. ¿Correcto? Misma idea que hace rato, más C2. Ok, por inducción, fíjense, esto por inducción podemos sacar. Cuando tenemos 1 acá, entonces esto es equivalente básicamente a 2 a la 1 más C2, ¿cierto? Pero si es que nosotros tenemos 2 aquí, esto es equivalente, fíjense, a 2 elevado a la 2 por el tiempo de ejecución n-2 más, dice, 3C2. ¿De acuerdo? Y este 3C2, fíjense, 3 por C2
puede ser reemplazado por 2 a la 2 menos 1 por C2. ¿Ya? Cuando aquí yo le resto 3, fíjense, esto es equivalente a decir 2 elevado a la 3, ¿ya? N menos 3, ¿correcto? Y 7 C2, pero 7 por C2 puede ser reemplazado por 2 a la 3 menos 1 por C2. Entonces, por deducción, ¿qué podemos decir? Si tenemos n menos 1 acá, esto sería equivalente a 2 a la n menos 1, ¿correcto? Por el tiempo de ejecución, fíjense, de n menos n menos 1, esto sería de 1, ¿ya? Más, dice, esto, que sería 2 a la n menos 1, menos 1 por C2, por sustitución, ¿ya? Nosotros sí hemos llegado al caso básico, entonces esto es C1. Por lo tanto, fíjense, esto es C1, ¿correcto? Si nosotros observamos dentro de la definición, este proceso, ¿cuánto cuesta? De acuerdo a lo que tenemos ahí arriba descrito, ese proceso cuesta C1. ¿Ya? Este es el que nos requiere recursividad. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de nuestro proceso va a ser el siguiente. Dice, esto va a ser equivalente a decirle 2 a la n menos 1 por C1 más 2 a la n menos 1 menos 1 por C2. ¿De acuerdo? Este sería el tiempo de ejecución del proceso para un tamaño de entrada n. ¿De qué depende, digamos, cuál es el costo de este proceso? De C1 y C2, más de C2. Si nosotros asumimos esta definición que tenemos acá, fíjense, decimos que tanto C1 como C2 tienen tendencia o son con complejidad promedial 1, entonces este formato, este tiempo de ejecución, es correcto decir que vendría a ser un 2n menos 1, ¿cierto? Más 2n menos 1 menos 1. Ya, si sumamos estos dos, ¿cómo sería? Esto más esto, ¿cuánto es? Esto es 2 veces 2n menos 1. Menos 1. ¿Correcto? ¿Y esto a qué es equivalente? A 2 veces, ¿cuánto? N menos 1. ¿Cierto? Ese sería el tiempo de ejecución cuando C1 tiene una cota promedial 1, C2 tiene una cota promedial 1, entonces este sería, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que este proceso tiene un costo TDN, estaría acotado, incluso promedialmente, si ustedes se fijan, porque, y obviamente si es que eso es así, también tiene una cota maximal 2 a la n. ¿Correcto? Entonces va a depender mucho de lo que haces aquí. ¿Ya? Esta es una manera de encontrar estos procesos que se llaman así, no es de primer orden, ¿no? De segundo orden por la cantidad de veces que usamos. Y esto se puede generalizar, ¿correcto? A ver, vamos a chequear si tengo en mis transparencias la generalización.
Y sí, vamos a ir acá, ¿ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Cuál parte es de dónde he sustituido Camilo? ¿Estas partes o esto? Estas. Ahí, esto. La parte negra, ¿verdad? Ya, a ver, vamos a agarrar y vamos a hacer con más cuidadito. Lo voy a borrar porque si no, no tengo espacio. Vamos a chequear esta cosa. Lo vamos a hacer directamente por sustitución y ahí te vas a dar cuenta. A ver, he estado haciendo separado. Decimos, el proceso para un tamaño de entrada n, si es que fuera n mayor a 1, es 2 veces el tiempo de ejecución de ese proceso n menos 1 más C2. ¿Correcto? Eso estamos haciendo. Pero a su vez dice, fíjense, yo tengo que reemplazar por un tiempo de ejecución. ¿A qué es igual? Este sería igual. Vamos a pintarle de otro colorcito a este. Y vas a ir viendo cómo empieza a sustituirse. ¿Ya? Este tiempo de ejecución lo vamos a hacer con otro color, azul. Fíjate, a su vez es 2 veces, estamos sustituyendo, ¿no es cierto? Por n-2 más C2. ¿Correcto? A eso sería equivalente ese tiempo de ejecución n-1. ¿De acuerdo? Entonces lo completamos nomás. Acabamos de hacer una sustitución. Seguimos manteniendo lo que teníamos aquí, que era ese, 2 más C2. ¿Ya? Este de aquí y este de aquí. Resolvemos. Fíjate, esto sería 2 elevado al cuadrado por el tiempo de ejecución de n-2 más, dice, 2C2 más C2. ¿Correcto? ¿Esto cuánto me va a dar? 3C2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es equivalente a decir 2 elevado al cuadrado T de n menos 2 más 3C2. ¿Ya? Eso es. Bien, a su vez, pero estamos calculando, ¿no ve? Tiempo de ejecución. A su vez, dice, fíjate, este tiempo de ejecución T de n2, si n menos 2 sigue siendo mayor a 1, es, de acuerdo a esto estoy copiando, ¿sí? Eso es igual a 2 por el tiempo de ejecución de esta entrada menos 1, sería n menos 3, ¿correcto? Más C2, es esto. No estoy haciendo otra cosa. Por lo tanto, completamos. Fíjate, estoy resolviendo por sustitución. Completamos. Y dice allá, entonces esta función sería, si es que seguimos ejecutando, así. Fíjate, más 3C2. Están sustituyendo esto por su tiempo de ejecución. Resolvemos. Esto sería 2 elevado a la 3 por el tiempo de ejecución de n-3 más 2 elevado a la 3 por C2 más 3C2. ¿De acuerdo? Resolvemos. Esto es 2 elevado a la 3 por el tiempo de ejecución de n menos 3, ¿cierto? Más, esto 2 a la 3 es 8. ¿Sí? No es verdad que esto es 2 a la 3, esto es 2 a la 2. ¿Ya? Porque no tenemos que multiplicar. ¿Entiendes eso? Acá yo
me he confundido. Eso no es 2 a la 3. Esto es 2 a la 2. Ya, porque esto se multiplica por esto. Entonces, esto es 4 más 3. Esto me va a dar 7C2. ¿Hasta ahí estamos bien? Camilo. Ya. Algún día, fíjate, esta sustitución así, ¿no ve? Puntos suspensivos vamos a poner. Algún día, esta sustitución se va a reemplazar por algún valor que le vamos a pintar de azul en esta ocasión. Y le vamos a decir que algún día yo voy a tener aquí t de n menos k. Correcto. Si fuera t de n menos k, entonces mi tiempo de ejecución estaría así, fíjate, esto elevado a la k. ¿Ya? Más sería 2 elevado a la k menos 1 bueno, si seguimos haciendo esto, vamos a encontrar la relación también acá. Borramos. Esto sería equivalente, ahorita vamos a demostrar eso, que tendríamos 2 a la k, fíjate, 2 a la k, menos 1 de estos C2. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar estas de acá y vamos a ver cómo se sustituye. Por ejemplo, esta de aquí. Esta. ¿Ya? Vamos a ver esta. ¿De acuerdo? Y vamos a ver esta. ¿Correcto? Entonces aquí fíjense, cuando nosotros tenemos el exponente acá, ¿cuánto sería su exponente? 1, ¿no ve? Ese es exponente 1. Nos vamos a fijar este exponente. Fíjate, este. Nos vamos a fijar este exponente. ¿Ya? Entonces, cuando el exponente acá es 1, ¿cuántas veces hay esto? Un vez. Dices, ¿no ves? Si el exponente es 1, entonces, ¿cuántas veces C2 voy a tener? Un vez. Cuando el exponente aquí es 2, ¿cuántas veces C2 voy a tener? 3 veces. Cuando el exponente aquí es 3, fíjense, ¿cuántas veces yo voy a tener C2? 7 veces. Entonces, esta relación me lleva a pensar, 2 elevado a la 1 menos 1, fíjate, esto es 1, ¿correcto? 2 elevado al cuadrado menos 1, esto es 3. Estoy encontrando esto con relación. 2 elevado a la 3 menos 1, esto es 7, ¿correcto? Entonces, esta parte, fíjense, podía haberla reemplazado por esta función. Vamos a agarrar y le digo, por sustitución, esto sería equivalente a decirle, fíjense, a esto, ¿ya? Esto es equivalente a decir 2 elevado a la 1 menos 1 veces C2. ¿Correcto? Este lo podemos sustituir por 2 elevado a la 2 menos 1 C2. ¿Correcto? Y este lo podemos sustituir por 2 elevado a la 3 menos 1 por C2. Es por esa razón que esto vendría a ser para un K cualquiera. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que llegar, según la regla del progreso, a este valor, ¿cierto? A este valor de aquí, ¿ya? Para poder terminar la ejecución. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Cuando, fíjense, esto me dé 1, ¿ya? Esta parte me dé 1. ¿Y cuándo me da 1? Cuando resulta que mi n se va a reducir con n menos 1. Si es que fuera la reducción, entonces el tiempo de ejecución está así, ¿cierto? Copio nomás por inducción, más, dice, 2 a la n menos 1, menos 1, ¿sabes?
por C2. ¿Correcto? Hasta aquí, si nos fijamos, ¿esto a qué es igual? Esto, fíjate, esto es igual al tiempo de ejecución del proceso para un tamaño de entrada 1. Y esto es esto, ¿de acuerdo? Por definición. Entonces, este se sustituye por C1, ¿correcto? Por lo tanto, el tiempo de ejecución va a ser, fíjate al final, 2 a la n menos 1 por C1 más 2 elevado a la n menos 1 menos 1, ¿por quién? Por C2, ¿ya? Lo escribo aquí, sería, para que no esté feo ahí, 2 elevado a la n menos 1, este tiempo de ejecución, ¿cuánto vale? C1, más 2 elevado a la n menos 1, menos 1 veces C2. Este vendría a ser el tiempo de ejecución del proceso, ¿ya? ¿Comprendido, Camilo? Sí, ¿verdad? Ok, entonces es correcto decir, fíjense, por todas las cosas que hemos hecho por sustitución, es correcto decir que este proceso que tiene esta fisonomía, ¿ya? Esta que hemos escrito aquí, tiene este tiempo de ejecución, ¿ya? Escribimos, le digo, este tiene el tiempo de ejecución 2 elevado a la n menos 1 multiplicado por C1, ¿correcto? Multiplicar. Más, dice, 2 elevado a la n menos 1 menos 1 multiplicado por C2. ¿Ya? Este C2, ¿cuántas veces se hace? Esta cantidad de veces. ¿Ya? Este C1 se hace solo una vez, pero en el camino de hacer encontrar C1, este 2 hemos hecho hartas veces, porque hemos hecho 2 veces el proceso, ¿no es cierto? El proceso, entonces, ¿cuántas veces hemos hecho? 2 a la n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa suposición, es que nosotros ahora podemos empezar a trabajar con los costos de C1 y C2. En la transparencia, ¿qué dice? A ver, si los costos, fíjense, asociados a C1 y C2 estuvieran dentro de lo que es una complejidad promedial constante, entonces este tiempo de ejecución se vería así, ¿correcto? Se vería algo así, 2 a la n menos 1 multiplicado por la complejidad promedial 1 más 2n menos 1 menos 1 multiplicado complejidad promedial 1. Si es complejidad promedial 1, esto es despreciable. Entonces, podemos sustituir, decimos, ¿no? Entonces, esto sería 2 a la n menos 1 más 2 a la n menos 1 menos 1, ¿cierto? Lo cual me lleva a decir que esto es 2 veces 2 a la n menos 1 menos 1, ¿sí? Y esto es equivalente a decir a 2 elevado a la n menos 1. Ese sería el tiempo de ejecución de este proceso, fíjense, dado que las complejidades C2 y C1 están con cota promedial 1. Obviamente, esto va a cambiar si es que estos son pesados, ¿correcto? Si es que esto es pesado, esto empieza a crecer. Pero la tendencia que marca, digamos, estos procesos recursivos, ¿qué suelen ser? Suelen ser
exponenciales, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Pero fíjense, esta 2 elevado, no, el menos uno, en este caso podrías dejarlo con, entiendo la pregunta, si me dices 2 a la n menos uno, de hecho este 2 a la n menos uno está acotado maximalmente por 2 a la n, ¿no ve? ¿Cierto? ¿Eh? Entonces, se podría agarrar la cota maximal, por lo cual podríamos decir aquí, ¿no es cierto?, que el tiempo de ejecución de este tiene una complejidad 2 a la n. Entonces, la complejidad de este proceso, bajo las características que hemos analizado, está en una tendencia 2 a la n. ¿De acuerdo? Ok, entonces, veamos un otro. Y esta cosa se va a poner color hormiga a medida de que nosotros vayamos haciendo más llamadas, ¿no es cierto? Entonces, ya no solamente llama una vez. ¿Cuántas veces llama? Llama más veces, ¿correcto? Y eso se pone más complejo. En este caso, el tiempo de ejecución es 3 por el tiempo de ejecución del proceso de acá, ¿ya? Y nuevamente, por sustitución, se puede hacer, ¿no es cierto? El tiempo de ejecución, veamos de qué color tenemos el lápiz. Ok, el tiempo de ejecución de este proceso n va a ser a 3 veces el tiempo de ejecución de este proceso para n-1 más C2. ¿De acuerdo? A su vez, esto va a ser igual a 3 veces el tiempo de ejecución de n-2 más C2 más C2. ¿Correcto? Eso, entonces multiplicamos, hacemos las operaciones. Esto es 3 al cuadrado por el tiempo de ejecución de n-2. Fíjense. Más, dice, 3 más 1, 4. Sería 4C2. ¿Ya? Vamos a ver. Si es que el exponente es 2, entonces estoy llegando a 4. Vamos a ver, pareciera que la relación es 2 elevado a la 2 menos 1. Ay, 2 elevado a la 2 nomás, ¿no es cierto? Pareciera, ¿ya? Para estos C2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Deducciones. Pero a su vez nosotros sabemos que este T2 es equivalente a 3 veces el tiempo de ejecución de n-3, ¿cierto? Más una vez C2, más estas 4 veces que yo tengo de C2. Resolvemos, esto es equivalente a 3 elevado a la 3, ¿no es cierto? Por el tiempo de ejecución de n-3, más 3 elevado al cuadrado de C2, ¿cierto? Más 4C2. Esto sería 3 elevado a la 3 por el tiempo de ejecución de n-3, más 3 al cuadrado es 9, más 3 es, más 4 es 13C2. Entonces aquí me voy a anotar, cuando el exponente es 3, yo necesito tener 13. ¿De acuerdo? Entonces no es verdad que es 2 a la 3. ¿Correcto? A ver, esto podría ser 3 por 2 menos 2. Esto me da 4. Esto es 3 por 3 menos 2. Esto me da 7, no funciona. ¿De acuerdo? Entonces hay que encontrar un valor 13 para este.
¿Ya? A ver, la otra opción era lo que estábamos haciendo hace rato. Y si decimos 3 elevado a la 2, ¿cuánto es? 9. Menos 5, ¿cuánto es? Esto me va a dar 4, ¿correcto? Eso me va a dar 4. Entonces, podríamos hacer así. 3 elevado a la 2 menos 5. Esto me da 4. Agarramos este, a ver, vamos a ver si es que eso funciona. Parece que no funciona. No va a funcionar. Fíjense, 3 elevado a la 3, eso es 27 menos 5, esto es 22. Y yo solamente quiero tener 3. ¿Ya? Pero hay algún tipo de relación acá. ¿De acuerdo? Ok, a ver, si no, lo abriremos como estaba nomás. Vamos a abrir como estaba. Y esto no me conviene sumarle 4. Entonces le voy a decir que esto va a ser 3 más 1 por C2. ¿Correcto? Ese tampoco me conviene juntar. Vamos a agarrar y le digo para encontrar una relación. Esto sí es 3 al cuadrado, C2, más 4C2. Pero este 4C2 es esto, ¿no es cierto? Entonces lo chequeamos y vamos a tratar de encontrar una relación de sustitución. ¿Ya? Entonces le digo, esto sería 3 al cuadrado, fíjense, por C2. Y sabíamos que este 4 era 3 menos 1 por C2. Hacemos la relación y decimos 3 a la 3 por el tiempo de ejecución de n menos 3. Más le digo 3 al cuadrado más 3 menos 1 de C2. ¿Cierto? Eso sería. Ya pueden encontrar alguna relación aquí, pues no sé, no me preocupa mucho. Entonces, algún día, dice, esto tendría que ser T de n menos n menos 1. ¿Correcto? Y en ese caso, esto sería equivalente a 3 a la n menos 1. Más, si seguimos la regla aquí, sería 3, si esto es n menos 1, esto es n menos 2, n menos 2, ¿cierto? Más 3 a la n menos 3, ¿sí? Bla, 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 hasta que algún día lleguemos a 3 más 1 C2, ¿correcto? Ese sería el tiempo de ejecución. Nosotros sabemos que este tiempo de ejecución, este, es equivalente al tiempo de ejecución para un tamaño de entrada 1. ¿De acuerdo? Y este, a su vez, es equivalente a C1. Por lo tanto, el tiempo de ejecución que nosotros tenemos acá para este proceso dice que va a ser 3 veces n o 3 elevado a la n menos 1 por el C1 más, le digo, la sumatoria, fíjense, de 3 elevado a la i, ¿correcto? Cuando i va desde 0, ¿hasta dónde? Hasta inclusive n menos 2. ¿De quién? Todo esto, multiplicado por C2. ¿Correcto? Este sería el tiempo de ejecución. Ya de este proceso, que fíjense, tiene 3 llamadas al proceso recursivo. Entonces, este sería el tiempo de ejecución. ¿Correcto? Ok, nuevamente, ¿de qué va a depender? Fíjense, va a depender de cómo es C1, de cómo es C2.
Si C2 y C1 son constantes, digamos, o tienen cotas constantes, eso quiere decir que podríamos despreciar. Entonces, en el mejor de los casos, fíjense, C1 y C2 se podrían despreciar, ¿ya? Por lo tanto, para este contexto que tenemos aquí, que es este, el tiempo de ejecución de este proceso correctamente sería 3 elevado a la n menos 1 más, dice, la sumatoria de 3 elevado a la i, cuando i va desde 0 hasta n menos 2. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo de ejecución. Correcto, sigue siendo, pero a la potencia, ¿no es cierto? O exponencial algo al exponente n. Ahora imagínense si es que nosotros utilizamos este proceso hartas veces. ¿Cómo sería? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Podríamos también decir, ¿no ve? Que la tendencia, digamos, de este proceso, fíjense, la tendencia de este tiempo de ejecución estaría en una complejidad 3 a la n. ¿Correcto? Es complicado. ¿Ya? Este ya no tiene un tiempo de ejecución ni complejidad polinomial. Este ya es exponencial. ¿Alguna consulta? Estamos agarrando sustitución. Ok. Entonces, borramos la pizarra y nos vamos a ir a esta forma de hacer este proceso, fíjense, cuya reducción es sencilla. Pero en esta ocasión vamos a decir que vamos a tener a sub n veces, ¿de acuerdo? Algún valor que dependa de n, eso significa esto, ¿ya? Veces este proceso. Entonces, mi complejidad sería la misma, ¿correcto? Y si hacemos sustitución, va a ser similar esta cosa, pero aquí ya va a ser un poco más pesada, ¿ven? Entonces, si nosotros hacemos esto por sustitución, misma idea que lo que teníamos antes. Tiempo de ejecución, dice, para un tamaño de entrada n, va a ser a sub n multiplicado por el tiempo de ejecución de n-1, ¿correcto? Más C2. ¿Sí? Pero a su vez, este dice que es a sub n, sustituimos, esto es a sub n, por el tiempo de ejecución de n-2, ¿sí? Más C2, más C2. ¿Ya? Esto sería equivalente a sub n al cuadrado por el tiempo de ejecución de n-2, ¿ya? Más, dice, a sub n más 1 veces C2. ¿Correcto? Seguimos. Este a su vez, dice, ese a su vez se reemplaza, fíjense, se sustituye por a n, el tiempo de ejecución de n-3. ¿Correcto? Más C2. Eso más a sub n más 1 C2. ¿Cierto? Y hacemos el mismo procedimiento. Esto sería elevado a la 3 por el tiempo de ejecución de n-3. ¿Cierto? Más, y aquí le aumentamos estito más, a sub n al cuadrado más a sub n más 1 de C2. ¿Cierto?
Algún día, tarde o temprano, esta reducción debería tender al caso base. Entonces, este tiempo de ejecución va a ser algún momento n menos 1. Le vamos a reducir n menos 1 veces a n. Y esto va a salir así, ¿no es cierto? A sub n elevado a la n menos 1. Más, dice, siguiendo con la misma norma de aquí, esto sería a elevado a sub n elevado a la ¿cuánto? A la n menos 1 sería, ¿no? N menos 2 más menos 1, n menos 3, bla, 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 más 1, c por 2. ¿Correcto? Esto es lo que estábamos buscando. Esta reducción, fíjense, esto y es equivalente al tiempo de ejecución para un tamaño de entrada 1, que para nosotros esto por la descripción de acá es CU. Entonces, último reemplazo, dice, el tiempo de ejecución para ese caso sería A sub n, n menos 1, ¿correcto? Multiplicado por C1. Todo eso multiplicado por C1 más esto, ¿no es cierto? La sumatoria, voy a ponerle aquí, de A sub n elevado a la I, cuando I camina desde 0 hasta ¿cuándo? Hasta n menos 2 multiplicado por c sub 2. ¿Correcto? Eso es. Bien, este vendría a ser el tiempo de ejecución de este proceso. ¿Ya? Y es un tiempo de ejecución también estimado. ¿Correcto? Ok. Aquí, ¿de qué va a depender el tiempo de ejecución de este proceso? Va a depender de C2, C1, pero también va a depender de A sub n. Fíjense, en este caso, si A sub n es 2, entonces el tiempo de ejecución de este proceso está en un orden 2 a la n, ¿correcto? Su complejidad es así, ¿ya? Si A sub n, fíjense, es 3, hace ratito hemos demostrado, ¿no ve? Entonces su complejidad, su orden, va a estar más o menos por 3 a la n. ¿Ya? Obviamente considerando estos, ¿no? Así. ¿Ya? Ahora imagínense que A sub n depende de n. ¿Ya? Eso es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿Ya? Esto sería una complejidad, fíjense, n elevado a la n, que esto es equivalente a una complejidad factorial. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Ya? Pero de todas maneras, fíjense, esto siempre es su reducción, es n-1, puede ser también n-2, así, pero sus reducciones son operaciones de resta y o suma dependiendo de cómo es. Pero si sumamos, quiere decir que nuestro caso base está arriba, ¿no es cierto? Eso se puede transformar. Para fase de análisis, no me interesa mucho qué valores procesa el proceso, valga la redundancia, sino cuántas veces se hace el proceso. Entonces, se puede transformar a estas formas. ¿Hasta aquí estamos bien? Método de sustitución. ¿De acuerdo? Y este método de sustitución funciona para una gran parte de los algoritmos recursivos. Y vamos a chequear más adelante este otro método que tenemos, que, bueno, en realidad que es un teorema, ¿no? Que te dice algún comportamiento, pero ese teorema también se agarra se puede demostrar por la sustitución. A ver, ahora veamos este tipo de recursiones, que fíjense que su forma de reducir el problema ya no es menos más. ¿Ya? A estos usualmente se les conoce como procesos que aplican el divide para vencer.
Entonces, ¿qué van a hacer? Van a dividir el problema, el tamaño del problema, en una porción muchísimo más chiquita. O sea, realmente divide el problema, ¿ya? ¿Y cómo lo divide? Agarrando su tamaño del problema y saca una porción del problema. ¿De acuerdo? Esta estrategia es un poco, le vamos a decir, más agresiva en términos de reducción de la complejidad que los anteriores que hemos visto. Los anteriores, su reducción de complejidad es lento, ¿ya? En este caso, fíjense, el tiempo de ejecución para estos procesos está dado por esta fórmula, ¿de acuerdo? Así se calcula esto. El tiempo de ejecución de un proceso que tiene estas características, que se calcula acá. A ver, vamos a tratar de hacerlo por... uy, ya es tarde. Por sustitución, y vamos a intentar encontrar cómo se comporta esta función. Y para ello, ¿qué hemos agarrado? Este famoso a, fíjense, le hemos puesto un valor que es 2, y a este b le hemos puesto un valor que es 2. A ver, sustituimos por sustitución para entender cómo funciona, ¿de acuerdo? Para entender por qué es que los tiempos de ejecución se hacen de un modo o de otro. Entonces le digo, el tiempo de ejecución para un tamaño de entrada n, dice que va a ser, si es que n es mayor que 1, va a ser 2 veces el tiempo de ejecución para este tamaño de entrada n medios, ¿cierto? Más f de n. ¿De acuerdo? F de n es la función que representa a ese extra que se hace en el algoritmo. Ok, si suponemos que n medio sigue siendo mayor a 1, entonces esto es equivalente a decir a 2 veces 2, el tiempo de ejecución de n cuartos, correcto, pero n cuartos es eso, ¿verdad? Más f de n más f de n. ¿De acuerdo? Similar a lo que habíamos hecho. Entonces, en este caso yo le digo, esto es 2 elevado al cuadrado por el tiempo de ejecución de n dividido entre 2 elevado al cuadrado más 2 más 1 de fn. Ya vamos a agarrar lo que habíamos hecho hace rato. ¿Ya? 2 más 1. Y vamos a ir viendo cómo funciona esto. Pero a su vez, si suponemos que esto es mayor que 1, entonces esto, ¿con qué se tendría que reemplazar? Se tendría que reemplazar con 2 elevado al cuadrado por 2 por el tiempo de ejecución, una vez más, ¿no es cierto? Hacemos de n dividido entre 2 a la 3, más un f de n, más, dice, 2 más 1 f de n. ¿Correcto? Resolvemos. Esto es equivalente a 2 a la 3 por el tiempo de ejecución de n dividido entre 2 a la 3 más, dice, 2 a la 2, que sería esto, 2 a la 2 más 2 más 1 de f de. ¿De acuerdo? Muy similar a lo que hemos hecho hace rato. En algún momento esto se va a sustituir por algún valor así. Fíjense, t, dice, va a ser n sobre 2 elevado a la k. Le pondremos aquí, sí. ¿De acuerdo? Si es que esto es k, entonces esto, ¿qué le toca hacer? 2 elevado a la k. Más, decimos, 2 elevado
a la k menos 1 más 2 elevado a la k menos 2 más bla, 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 1 por f de n. ¿Correcto? Entonces, yo quiero que esto sea 1. Para que esto sea 1, entonces, ¿qué tenemos que tener? Yo quiero que n sobre 2 a la k sea 1. ¿Correcto? Por lo tanto, n es 2 a la k. Ya queremos saber cuánto vale esa k. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer logaritmo en base 2 de n, lo que me lleva a tener k. ¿Listo? Acabamos de encontrar k. ¿Está bien? Por lo tanto, esto es, fíjense, vamos a escribir con mucha paciencia. Esto resulta que ya tiene un costo 1, ¿de acuerdo? Si le decimos que ese es su costo 1, C1, entonces este vendría a ser 2 elevado a la k, que es al logaritmo, fíjense, de 2 de n, por 1 más, dice, ¿ya? Esto, a ver, resolveremos. Esto era 3, en este caso era 7, ¿ya? Y esto se puede resolver, esto, fíjense que tenemos aquí. Esta es una propiedad con la base 2 nomás, pero esto es equivalente a decir 2 elevado al cuadrado menos 1 por f de n. ¿Ya? ¿Esto a qué es equivalente? Esto es equivalente a decir, fíjense, 2 elevado a la 3 menos 1, ¿cierto? De f de n. Esto entonces, esto solamente es con la base 2. Esto sería equivalente a decir 2 elevado a la k menos 1 por f de n. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos eso, sería 2 por el logaritmo de n en base 2 menos 1 de f de n. ¿De acuerdo? Ese sería el tiempo de ejecución. Obviamente, fíjense, este tiempo de ejecución que parece tan terrorífico, ¿ya? Si esto es 2 y este es 2 y este fuera 1, su tiempo de ejecución es lineal, ¿correcto? ¿Ya? A ver, ¿qué algoritmo califica como este? Ahorita se los voy a hacer. El algoritmo que califica con este tiempo de ejecución es el merge. Ya, ahorita hacemos. El merge, por ejemplo, llama al proceso de ordenar 2 veces, ¿no es cierto? Pero en cada ejecución que le manda, n medios de tamaño de entrada. Pero por cada llamada que hace, fíjense, ese es su f de n que tenemos aquí. No es barato, ¿ya? Entonces dividimos, fíjense, en el merge sort, si ustedes recuerdan, te dice, divido una media parte, divido la otra media parte, y luego, ¿qué hacemos aquí? Hacemos merge, ¿ya? Entonces el merge, si nos imaginamos, el merge también es recursivo, les cuento, porque empieza con n. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Esto va a ser equivalente a, le pondremos a t de n medios, ¿de acuerdo? Solo una vez, pero, ¿sí? Porque si tenías n, entonces, ¿qué vas a hacer? 2 veces t de n medios, ¿ve? Y así sucesivamente. Tu merge, fíjense, ¿cuánto va a ir costando tu merge?
Tu merge va a ir costando tantos como tamaño tengas en tu colección. ¿De acuerdo? Y tu colección, al principio, ¿cuánto tiene? Tiene un tamaño N. Entonces, ¿cuánto le va a costar mezclar? Al merge, la primera vez, 2 veces N medios. ¿De acuerdo? Eso le va a costar mezclar al merge. Entonces, mi merge, a su vez, lo que hace es calcular su complejidad de mi merge, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos, por ejemplo, una división, si yo le digo la primera vez, este merge, a ver, si la primera vez es n, entonces mi merge, ¿cuánto va a costar? Ya, mi merge va a costar n, ¿de acuerdo? Esto va a costar n. Pero cuando yo le diga el tiempo de ejecución de n medios, fíjense, entonces mi merge, ¿cuánto va a costar? Mi merge también va a costar n medios, ¿entiende? Eso, n medios. Cuando yo vaya a ordenar una colección de n cuartos, de tamaño n cuartos, entonces mi merge, fíjense, ¿cuánto va a costar? Mi merge va a costar n cuartos, ¿cierto? Si yo voy a ir a ordenar, dice, un n octavos, ¿ya? Al final, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una mezcla de cuántos elementos n octavos. ¿Ya? Entonces, tu f de n, fíjense, no es fijo en cada llamada. Ya esto va a depender de cómo es n. Entonces, si n es n, este f de n es n. Si n es n medios, este f de n es n medios. ¿Ya? Y así. Hasta que algún momento tú llegues a decirte 1. Entonces, tu f de n, el merge prácticamente es cero costo, ¿no es cierto? Cuando es 1. Todo esto, fíjense, se va a sumar. Esto es una sumatoria de los merges. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, n, más n, eso, más n cuartos, fíjense, más n octavos, que eso va a pasar, más 1. Entonces, la tendencia de este algoritmo, fíjense, del f de n, su tendencia, ¿qué es su tendencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la tendencia del merge? Su tendencia de este algoritmo, fíjense, del merge va a ser n por el logaritmo en base 2 de n. ¿De acuerdo? Esa es la tendencia de este f de n. ¿Correcto? Entonces es correcto decir que mi merge sort reemplazamos. ¿Ya? Le digo, mi tiempo de ejecución de este merge va a ser 2 logaritmo de 2, pero nosotros sabemos que eso se cancela, esto es n. Más, dice, 2, esto que tenemos aquí, esto se cancela. Entonces, este es n menos 1. ¿Ya? Esto es mentira, ¿no? Les estoy engañando vilmente. El merge, ¿cuánto va a costar? Logaritmo de n, ¿ya? Y esto sería menos 1 por el costo que significa el merge. ¿De acuerdo? A eso sería equivalente este proceso. Por lo tanto, esto es, fíjense, n, el logaritmo base 2 de n, más n, menos el logaritmo en base 2 de n. Este es el tiempo de ejecución del merge, más o menos estimado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese tiempo de ejecución de n puede estar acotado maximalmente por n logaritmo de n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién aquí le da el costo del merge? Esta función, fíjense, esta no es tan sencilla, esto no tiene complejidad 1. Este tiene complejidad logarítmica, ¿ya? Porque así va mezclando.
¿Correcto? Acabamos de encontrar el tiempo de ejecución. Este es el tiempo de ejecución del famoso merge sort. Para un tamaño de entrada n, dice que está acotado por n logaritmo de n. Ok, mañana nos vemos.